Bueno, efectivamente hemos tenido que convocar dos plenos. Yo creo que es algo que es bastante insólito en el ayuntamiento, tener que convocar dos plenos en plazo de menos de 24 horas, de 24 horas escasamente. Pero bueno, explicamos un poco el tema. Nosotros en el mes de agosto del año pasado nos acogimos al Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda a través de un pleno que también fue extraordinario y urgente. Como digo, se celebró el 4 de agosto. Al acogernos a ese fondo de ordenación, pues el Ministerio de Hacienda nos ha ido concediendo líneas de crédito, dos líneas de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial para reestructurar deuda. En su momento nos concedió 1.950.000 y ahora, unos días antes, jueves de la semana anterior al pleno, pues se ponen en contacto con nosotros para decirnos que nos habían concedido otra nueva línea de 1.771.000 euros, pero que necesitábamos hacer un acuerdo de pleno que fuera del año 2018. Así que el miércoles pasado pues convocamos un pleno extraordinario y urgente, con el único punto del orden del día, que era ratificar el acuerdo de pleno de agosto para enviárselo al Instituto de Crédito Oficial, que nos enviaran la documentación y poder concertar esa operación de crédito con el ICO. El miércoles, nosotros en principio creíamos que lo más lógico era que se dieran los mismos resultados del pleno de agosto, puesto que es una situación que no cambia. En el pleno de agosto, Partido Socialista e Izquierda Unida votamos a favor y el Partido Popular se abstuvo. Llegamos al pleno del miércoles, en principio algo que no considerábamos que pudiera tener mucho más recorrido, pero nuestra sorpresa es que bloquean la urgencia de la sesión, es decir, no dejan ni tan siquiera debatir el punto del orden del día. Desde el equipo de gobierno, una vez que salimos de aquel pleno, el plazo se nos acababa el viernes, no teníamos prácticamente tiempo porque todos nos lo habían comunicado con muy poco tiempo. Cuando salimos de aquel pleno extraordinario del miércoles, donde no se dejó ni tan siquiera que se debatiera el punto, desde el equipo de gobierno tomamos la decisión de que esto lo tenemos que pelear hasta el último momento y decidimos convocar un pleno al día siguiente, el jueves. Lo teníamos que pelear porque simple y llanamente por responsabilidad. El Ayuntamiento de Moratalla tiene una situación económica que no puede en ningún momento perder aquello que le vaya viniendo. En este caso, si ha sido el Ministerio de Hacienda el que nos comunica nuestra adhesión al compartimiento del Fondo de Ordenación de Entidades Locales, nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y como equipo de gobierno teníamos claro que nuestra obligación era intentarlo hasta el último segundo. Llegamos al pleno del jueves. Primero tenemos una negociación a puerta cerrada con los otros dos grupos, a los que no se consigue llegar a ningún acuerdo. Pasamos a pleno. En esta ocasión, por suerte, sí, se aprueba la urgencia de la sesión, algo que podrían haber hecho perfectamente el día anterior, porque la circunstancia es la misma, y bueno, pues el resultado es el que todos conocemos. Finalmente se aprueba el préstamo del ICO, con los votos en solitario del Partido Socialista. El Partido Popular se abstiene, Izquierda Unida, contrariamente a lo que hizo en el pleno de agosto, que votó a favor, pues en esta ocasión vota en contra. Se está diciendo mucho al respecto de este pleno y la cosa, la verdad es que no tiene tanto. Ahora el alcalde también explicará, pero la cosa no tiene tanto como se está intentando decir. Y además se están diciendo muchas mentiras y muchísimas falsedades que vamos a tener que ir aclarando. Lo primero, lo que se aprueba es exactamente lo mismo que ya se aprobó en el mes de agosto, la adhesión al Fondo de Ordenación. Si nos cogemos los acuerdos de pleno de agosto y los acuerdos de pleno de ahora del mes de marzo, son idénticos, no cambian ni las cantidades, no cambia ni lo que se está solicitando, no cambia absolutamente nada. Lo único que se está haciendo es que el Ministerio de Hacienda nos ofrece a los ayuntamientos en situación de riesgo financiero, que esto es lo que parece algunas veces que se le olvida a la oposición,
ayuntamientos en situación de riesgo financiero nos ofrece una posibilidad que es acogernos a este fondo de ordenación. El fondo de ordenación al Ayuntamiento de Moratalla no le va a suponer nuevos ingresos en ningún momento. El fondo de ordenación lo único que hace es que la deuda que ya tenemos, la que ya está, no nueva, la que ya está, se nos conceden líneas de crédito, préstamos para pagarlo. Pero la deuda que ya está. Por eso cuando algunos dicen que si vamos a poder disponer de 7 millones de euros, eso es absolutamente falso. Es falso porque no va a tener el Ayuntamiento de Moratalla mayores ingresos por este concepto. Hay 2.045.000 euros de préstamos a corto plazo que ya estaban de antes de agosto, que lo que se ha solicitado es que se anulen los préstamos que están a corto y pasen a largo plazo. Eso por una parte. Y hay 5 millones de euros en deudas a Seguridad Social, Hacienda, retenciones de la participación en los ingresos del Estado, que ya estaban antes de agosto, y que es con lo que se van a financiar con eso, que se van a financiar y se van a anular con esos préstamos del ICO. Es decir, que no es que de repente al equipo de gobierno nos vayan a dar 7 millones de euros, como están diciendo algunos. Con eso lo que vamos a hacer es pagar las deudas que nosotros tenemos actualmente de años y años anteriores, que no son de antes de ayer, años y años anteriores, pagar lo que se debe y que todo eso pase a un préstamo que se amortiza durante 10 años con un tipo de interés de un 0,46%, con una carencia de capital de 2 años y que el ayuntamiento no lo tiene que amortizar con sus fondos propios, sino que se detrae de la participación en los ingresos del Estado. La verdad es que yo me gustaría invitar a Izquierda Unida y al Partido Popular a una reflexión, y es que si realmente creen que su actuación en estos últimos días está siendo beneficiosa para el Ayuntamiento de Moratalla y para el pueblo de Moratalla. Una situación en la que nos encontramos, que ya decíamos en un primer momento, que un pleno extraordinario y urgente con las mismas características de agosto, con exactamente los mismos acuerdos de agosto, que nosotros lo considerábamos, y lo dije en el pleno, prácticamente un trámite, y que nos encontramos con todas estas dificultades, que nos tendrán que explicar el porqué. Nos tendrán que explicar el porqué, y el porqué no puede ser otro que no sea intentar bloquear la acción del gobierno que está actualmente. Y eso es una irresponsabilidad. Eso es una irresponsabilidad por parte de Izquierda Unida y del Partido Popular, porque quien va a recibir ese 1.770.000 no es este gobierno, es el Ayuntamiento de Moratalla, donde además se van a pagar deudas que no son ni tan siquiera de este gobierno, que son anteriores. Yo, por lo tanto, lo que invitaría a Izquierda Unida y al Partido Popular es a que reflexionen, a ver si realmente creen que la actitud de estos últimos días ha sido beneficiosa para el pueblo de Moratalla. Por tanto, al final, el equipo de gobierno, con nuestros 5 votos, hemos aprobado esto y vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, continuar trabajando para solucionar los problemas que tiene el ayuntamiento y, como mínimo, para reestructurar la situación de deuda que tenemos en la actualidad. Si algo nos quedaba por ver en el municipio de Moratalla en esto de la política, y mira que han pasado cosas en los últimos 20 años, si algo nos quedaba por ver, yo creo que lo hemos visto esta semana pasada. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moratalla, en un ejercicio de responsabilidad, porque hay que decirlo, es un ejercicio de responsabilidad por parte de este equipo de gobierno, nos vimos en la obligación el pasado 14 de marzo de convocar un pleno extraordinario para intentar ratificar el acuerdo que se tomó con fecha 4 de agosto con el tema del Fondo de Ordenación del Ministerio de Hacienda. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando los dos grupos políticos representados en el ayuntamiento, aparte del Grupo Socialista, tanto Izquierda Unida como Partido Popular, no aprobaron la urgencia que motivaba esa convocatoria de pleno, con lo cual no se pudo debatir? Como digo, en un ejercicio de responsabilidad, que es lo que nos lleva desde que cogimos las riendas del ayuntamiento,
al día siguiente, creo que lo ha comentado el concejal de Hacienda, estuvimos valorando, y así lo hicimos, el convocar de nuevo un pleno extraordinario en menos de 24 horas y urgente con el mismo punto. Evidentemente digo que si algo nos queda por ver, lo hemos visto sobre todo en la falta de criterio de algunos grupos políticos y sobre todo de algunas personas que integran esos grupos políticos. ¿Y por qué digo esta falta de criterio? Aquí voy a hacer un especial énfasis en qué es lo que ha ocurrido desde el pasado 15 de marzo a hoy con respecto a algunos grupos políticos. Bien, como todo el mundo ha podido ver, en ese primer pleno extraordinario no pudimos debatir el punto, y en el segundo pleno extraordinario, el día siguiente, el día 15 de marzo, con el mismo punto, ratificación de acuerdo de pleno de fecha 4 de agosto de 2017, de adhesión al compartimento del Fondo de Ordenación de Financiación de Entidades Locales y aprobación de la concertación de las operaciones de crédito contenidas en él, en el acuerdo del 4 de agosto de 2017. ¿Y por qué digo falta de criterio? Por suerte, en el pleno del día 15 y con la abstención del Partido Popular, la ratificación del punto del pleno del 17 de agosto salió adelante, y ahora mismo el futuro económico del Ayuntamiento de Moratalla, a pesar de ser exactamente el mismo, pero como siempre hemos dicho, al haber equilibrado y reubicado la situación de la deuda, pues evidentemente tenemos motivos para estar contentos, y así se lo queremos trasladar al pueblo de Moratalla. Lo que no entendemos es la actitud de algunos grupos políticos, concretamente de Izquierda Unida. Izquierda Unida, al día siguiente, el día 16 de marzo, lanza a las redes sociales, aquí tengo el documento que lo acredita, lanza a las redes sociales un texto diciendo que Jesús Amo, con la ayuda del Partido Popular, endeuda al Ayuntamiento en 7 millones de euros más. Esto es un ejercicio de cinismo puro y duro por parte del partido que de referencia, es decir, Ganar Moratalla, Izquierda Unida. Decir al día siguiente que el alcalde de Moratalla, Jesús Amo, endeuda con el apoyo del Partido Popular por la abstención al Ayuntamiento en 7 millones de euros más, hay que tener la cara muy dura, señores de Izquierda Unida, hay que tener la cara muy dura, y me voy a guardar algunos adjetivos que me gustaría decir, pero hay que tener la cara muy dura para plasmar esto en un papel, para plasmarlo en las redes sociales, y hay que tener la cara muy dura y ser muy manipulador para enviar esto a las redes sociales, sobre todo en pedanías. No les ha faltado tiempo para enviar a través de las redes sociales este texto diciendo que Jesús Amo endeuda en más de 7 millones de euros más el Ayuntamiento por ratificar el acuerdo que ellos aprobaron el 4 de agosto. ¿Y por qué digo que hay que tener la cara muy dura? Pleno del 4 de agosto de 2017, en el que Izquierda Unida aprobó exactamente lo mismo que nosotros llevamos a ratificación en el pleno extraordinario del día 15 de marzo. Como digo, aquí dicen y han lanzado a las redes sociales que nosotros hemos endeudado el Ayuntamiento en 7 millones de euros más, cosa totalmente mentira, ni un solo euro más de deuda, pero sin embargo hay cosas que tengo que decir porque son extremadamente curiosas y que dicen mucho del criterio de la gente que está al frente de Izquierda Unida, porque no quiero hablar de Izquierda Unida, creo que hay muchísima gente que son buenos políticos en Izquierda Unida y que defienden los intereses generales con criterio, pero en Moratalla desde hace años todo el mundo sabemos quién está al frente y todo el mundo sabemos los cambios de rumbo que han dado en multitud de cuestiones muy importantes y que han condicionado el futuro de este pueblo a lo largo de los últimos 20 años. Mirar lo que decía la entonces portavoz de Izquierda Unida Ganar Moratalla, la señora Candy Marín, el día que se aprobó el punto el 4 de agosto. Por lo que dicen ellos de que yo, con mi equipo, he endeudado más el Ayuntamiento. Palabras de la portavoz hace unos meses de Izquierda Unida. Efectivamente, esta operación nos va a suavizar y nos va a levantar la presión que pueda tener el Ayuntamiento con la Seguridad Social y la presión que pueda tener mensualmente con este aplazamiento. La presión con el banco, pero no nos quitan ni un euro de la deuda.
y esto es lo que viene a continuación, es lo importante. La deuda es exactamente la misma, y quiero que lo vean todos los vecinos de Moratalla. Estas son palabras de la portavoz de Izquierda Unida hace unos meses. La deuda es exactamente la misma, y ahora resulta que dicen que hemos incrementado la deuda en 7 millones de euros más. Pero no deja de ser sorprendente en su intervención el 4 de agosto, cuando dice que nosotros pasaremos de deberle el dinero al banco a debérselo al ICO, pero seguiremos debiéndolo, exactamente, seguiremos debiéndolo, pero el mismo dinero. Lo que se hace con esta operación, es cumplir con lo que el ayuntamiento solicitó en su día, porque así lo reconoce el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Tenemos un ayuntamiento que se encuentra en situación de riesgo financiero, y así lo reconoce el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y es el Ministerio de Hacienda el que nos autoriza a poder llevar a cabo estas operaciones con el Instituto de Crédito Oficial. Pero ¿por qué digo que hay que ser cínico para inundar las redes sociales y para intentar confundir a la opinión pública? Porque esto, señoras y señores de Izquierda Unida, es confundir a la opinión pública, es faltar a la verdad. Y para más INRI, palabras, como digo, de la portavoz de Izquierda Unida el día 4 de agosto de 2017. Lo he subrayado. Decir que no a esto es un suicidio. Quiero que lo vean. Es el acta del Pleno. Decir que no a esto es un suicidio. Estas son las palabras que decía la portavoz de Izquierda Unida Ganar Moratalla hace apenas unos meses, cuando se aprobó el acogernos al plan de ordenación del Ministerio de Hacienda. Entonces, aquí lo que cabe que preguntarse es por quién y para quién trabajan los responsables de Izquierda Unida. ¿Cómo hace apenas 6 o 7 meses decir que no a la propuesta que llevamos nosotros al Pleno Extraordinario era un suicidio? ¿Cómo hace 6 o 7 meses la deuda era exactamente la misma? ¿Y cómo ahora son capaces de lanzar a las redes sociales esto diciendo que el alcalde de Moratalla endeuda en 7 millones de euros más? ¿Sabéis lo que pienso con esto? Que al equipo de gobierno y a mí no nos hacen daño. A quien le hacen daño con este tipo de manifestaciones, con este tipo de manipulaciones, es a muchas personas que, por ser de una ideología cercana a lo que ellos, en teoría, defienden, los están manipulando y engañando cuando no debería de ser así. Y no podemos entender esa diferencia de criterio que ha tenido Izquierda Unida en apenas unos meses. O bueno, o sí, ya vimos lo que pasó después del 4 de agosto y claro, probablemente esos sean los motivos que han condicionado que estén ahora diciendo estas barbaridades que están diciendo. Pero yo creo que ya este tipo de cuestiones no sorprende a nadie viniendo de Izquierda Unida, que sigan manipulando, que sigan infectando las redes sociales con mensajes como este, que nosotros ya nos encargaremos de decir dónde está la verdad. Y además, como la frase que tenemos hecha y que hemos escuchado muchas veces, al final el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y bueno, también nos sorprendió, esto con Izquierda Unida, pero también nos sorprende la actitud del Partido Popular, que yo en su momento agradecí que se abstuvieran para sacar adelante el punto, y no entendemos cómo también después de sacar adelante el punto, pues parece ser que no están conformes con que se lleve a cabo esta refinanciación del ICO y podamos de alguna manera equilibrar la situación económica del ayuntamiento, y nos han vuelto a presentar un escrito diciendo que el acuerdo es ilegal, como así manifestaron al final del pleno. Evidentemente nosotros no estamos por la labor de hacer nada que sea ilegal en este ayuntamiento, ni aunque supiésemos que era muy bueno para el ayuntamiento. Evidentemente tiene que estar refrendado por los evidentes informes legales, tanto de intervención como del propio ministerio, y así lo hemos hecho. Pero recordarle a todo el mundo que nosotros lo que estamos haciendo es ratificando el acuerdo del 4 de agosto. Yo sinceramente creo que el Partido Popular está confuso. Es decir, nosotros, y he dado lectura al punto, nosotros en el Pleno lo que hicimos fue
y lo dice bien claro, pleno del 15 de marzo, ratificación de acuerdo de pleno de fecha 4 de agosto. El acuerdo de pleno de fecha 4 de agosto, este que tengo aquí, este fue votado por mayoría, con los votos a favor, tengo que recordarlo, con los votos a favor del Partido Socialista y los 3 votos a favor de Izquierda Unida. Otra cosa es el cambio de tercio que ha pegado Izquierda Unida en este último mes con respecto a este tema, que lo votó a favor, y no solamente lo votó a favor, sino que lo justificó diciendo frases como que decir que no a esto es un suicidio. Entonces, ¿qué pasa? Que decir que no a esto era un suicidio en agosto, ¿y ahora qué es? ¿Por qué ahora sí dicen que no? Pues seguirá siendo un suicidio. Sinceramente creo que los que se están suicidando son los de Izquierda Unida, con actitudes como esta. Porque independientemente de las cuestiones políticas que han ocurrido y que todo el mundo, y que no quiero volver a entrar en ellas, que todo el mundo conoce, están puestos ahí para trabajar por el pueblo, no para bloquearnos a nosotros. No consiguen nada bloqueándonos a nosotros. Si nos bloquean a nosotros, bloquean el pueblo, bloquean el ayuntamiento, bloquean a los trabajadores del ayuntamiento, bloquean en definitiva el funcionamiento del ayuntamiento. El Partido Popular creo que tiene una confusión. Nosotros no estamos aprobando en este pleno ningún préstamo que nosotros vayamos a pedir a una entidad financiera. Estamos ratificando un acuerdo que venía impuesto ya por el propio Ministerio de Hacienda y en el que venían las cuentas hechas para no sanear las cuentas, sino para pasar la deuda que tenemos con la Tesorería General de la Seguridad Social y con Hacienda, pasarla a deuda de préstamo ICO. Es decir, lo que se hace es poner las piezas del puzzle en su sitio y, evidentemente, el ayuntamiento, al estar en riesgo financiero, se aprovecha de que el préstamo ICO permite amortizarlo en 10 años, pero como bien ha explicado Miguel, a través de los fondos o del dinero que tiene que recibir el ayuntamiento de los fondos estatales, de la participación en los tributos del Estado. Entonces creemos que aquí el Partido Popular creemos que tiene una confusión. Y además, yo lo digo muy claro, si el Partido Popular cree que hemos hecho algo ilegal, que se vaya al juzgado, pero así. Ahora bien, tendrá que explicarle al pueblo de Moratalla también los motivos por los que lo hace. Porque motivos para irnos al juzgado tenemos todos por muchas cosas, pero vamos a irnos cuando tengamos conciencia de que lo que se ha hecho es totalmente ilegal. Pero nosotros, por ratificar un acuerdo, pues yo estoy dispuesto a ir delante de cualquier juez a decir que lo que hemos hecho en el Pleno es ratificar el acuerdo del 4 de agosto. No tengo ningún inconveniente. Pero sobre todo, lo que sí voy a seguir haciendo es, allá donde tengamos que hacer una operación de estas características por el bien del Ayuntamiento de Moratalla y por el bien de los ciudadanos de Moratalla, allí que nos van a tener a este equipo de gobierno, sin cometer ningún tipo de ilegalidad, desde luego, porque ese no es nuestro objetivo en este trabajo que estamos desarrollando ahora, en minoría, como equipo de gobierno del Ayuntamiento de Moratalla. Lo hemos explicado, lo hemos dicho por activa y por pasiva, lo hemos dicho en los plenos, lo ha dicho el concejal de Hacienda, lo he dicho yo. Algo tan sencillo como que el Ministerio de Hacienda nos ha solicitado, con la misma documentación del 4 de agosto, que ratifiquemos el acuerdo con fecha 2018. Por eso nosotros, cuando convocamos el primer pleno, en el que ellos dicen que falta documentación, que lo ha dicho el concejal de Hacienda por activa y por pasiva, que la documentación es exactamente la misma, que son 10 folios. Son los 10 folios en los que el Ministerio de Hacienda nos reconoce la situación de riesgo financiero y son 10 folios en los que el Ministerio de Hacienda nos dice que se pueden pasar de corto a largo plazo 2 millones y pico de euros y se puede dar en préstamo ICO hasta... porque tenemos que recordar que ya firmamos un préstamo ICO hace unos meses de casi 1.900.000 euros que ha ido a parar íntegramente, creo, a lo que teníamos en compensación con la Mancomunidad de Canales del Teivilla, en Hacienda. ¿Y qué pasa? Para el Partido Popular ese sí era legal y esto es ilegal, ¿no? Si es exactamente lo mismo, estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo único que el Ministerio de Hacienda nos pide una ratificación y un acuerdo de 2018 y nosotros convocamos un pleno, pero con todas las garantías, tengo que decirlo, el día 14 de marzo, cuando convocamos este pleno extraordinario, yo sinceramente pensaba que esto iba a salir por mayoría, porque esto es que no es una cuestión política, no es una cuestión ideológica, es una cuestión de funcionamiento del ayuntamiento y encima avalado por el Ministerio de Hacienda. Ahora bien, como he dicho al principio de mi intervención, si aquí lo que se pretende es bloquear al ayuntamiento, porque bloqueando al ayuntamiento se bloquea al equipo de gobierno, pues desde luego creo que flaco favor le hacemos a los vecinos de Moratalla y de Pedanía. Y ya si lo que se pretende ya todavía más es
lo he dicho, la palabra yo creo que es infectar a las personas que por circunstancias desconocen el día a día del funcionamiento de Moratalla, metiendo en redes sociales mensajes como este, pues sinceramente creo que esto sí que sería denunciable. Esto sí que sería un hecho denunciable en el juzgado por mentir de esta manera, diciendo que nosotros vamos a endeudar en 7 millones más del ayuntamiento. Claro, ¿qué podemos esperar de alguien que ahora nos dice que no y hace apenas unas semanas decía que decir que no a esto era un suicidio? Que cada vecino y vecina de Moratalla saque sus propias conclusiones. Al hilo de lo que decía el alcalde, la mayor prueba de que lo que hemos hecho es legal y es lo correcto es que el Instituto de Crédito Oficial, en cuanto le enviamos el acuerdo de pleno el viernes, nos envió la documentación para firmarla. Y sin ningún tipo de cuestionamiento y sin ningún problema. Y de hecho, el viernes, a última hora de la mañana, se firmó la documentación que había que enviar al ICO. El argumento que utiliza el Partido Popular e Izquierda Unida, porque en eso se han puesto de acuerdo los dos, es con el tema de la documentación. Y eso sinceramente es un argumento muy pobre. Un argumento muy pobre. Yo puedo entender que cuando se plantea un tema nuevo, pues uno necesita documentación, pero es que es un tema que ya se debatió en agosto, que ya se debatió en el mes de agosto, como se ha dicho, y que ellos tienen exactamente la misma documentación que tenemos nosotros. Y que la documentación son un expediente de 12 folios, que lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que se compone del acuerdo del Ministerio de Hacienda, el informe de intervención, la propuesta de acuerdo y la documentación que nos manda el ICO. Es un argumento muy pobre. La conclusión final que yo he sacado de esto es mucho más sencilla. Izquierda Unida y el Partido Popular han empezado la campaña electoral antes de tiempo y son capaces de bloquear al ayuntamiento creyéndose que con eso nos están bloqueando a los representantes que estamos actualmente. Cuando yo creo que nada más lejos de la realidad. La deuda de los 7 millones y pico va a estar igual con préstamo que sin préstamo, porque ya existía. La diferencia es que con estos 7 millones y pico de ahora vamos a conseguir reestructurarla y reducir la presión sobre el ayuntamiento. Evidentemente no es lo mismo que a ti te llegue, por ejemplo, la mancomunidad de los canales del Teivilla y te dé un plazo de días para pagar una deuda. Ahí tenemos un problema y el ayuntamiento se tiene que buscar la vida, correr y reestructurar. Eso es imposible, no es lo mismo deberle directamente a la mancomunidad o a la seguridad social que tener esa deuda aplazada en 10 años con amortización que nos quitan de la participación de los ingresos del Estado y que lo vamos teniendo, pagando poco a poco. Pero el argumento de que no había documentación, la verdad es que es un argumento muy pobre por parte de Izquierda Unida y el Partido Popular.